Hola a todos y bienvenidos una vez a nuestro canal. QU Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos a QU de nuevo. Espero que es tu copyright N teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy amigos tenemos un tema que su copyright que les va a interesar, un tema que ha estado circulando por las redes sociales y que ha generado muchísima conversación superíndice 3N. Prepu, rense porque vamos a hablar de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Lo han oído bien. Aquella pareja que nos enamoró superíndice 3 en la pantalla, aquella cómica innegable que traspasaba la televisión superíndice 3N, en el centro de una noticia que ha dejado a muchos boquiabiertos. Vamos a desentrar más menos juntos este misterio y a analizar todo lo que pasando. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes interesantes y análisis profundos sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola notificación superíndice 3N. Y ahora vamos al grano. El 31 de marzo, una fecha que quedará grabada en la memoria de muchos fans, saltó superíndice 3 una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Después copyright ese de su ruptura, que fue un golpe duro para muchos, Ande y Kerem vuelven a ser noticia, pero no de la manera que muchos hubieran deseado. No se trata de una reconciliación superíndice 3N, al menos no de la manera romántica que todos imaginábamos. Se trata de algo mucho ese. Estratu copyright hico podríamos decir. Para entender el impacto de esta bomba como muchos la han llamado, tenemos que retroceder un poco y recordar el furor que causó superíndice 3, senu con diéresis al capm, Love is in the air. La serie no solo fue un con diéresis copyright sito en Turquía, sino que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, incluyendo Latinoamu copyright rica, Spau más menos a Italia y muchos otros pauses. La química entre Ande y Kerem era innegable, y esa química traspasó superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas del momento. Su relación superíndice 3N aunque breve fue intensa y generó superíndice 3 una legión superíndice 3N de fans que son más menos aban con un final feliz para ellos. Cuando la relación superíndice 3N terminó superíndice 3, muchos quedaron devastados. Se especularon muchas razones para la ruptura, desde agendas muy ocupadas hasta diferencias irreconciliables. Lo cierto es que ambos siguieron caminos separados, aunque el recuerdo de su relación superíndice 3N siguió superíndice 3 vivo en el corazón superíndice 3N de muchos fans. Y es precisamente ese recuerdo el que siendo utilizado ahora. La bomba del 31 de marzo no se refiere a un nuevo romance secreto ni a una reconciliación superíndice 3N inesperada. Se refiere, bien, a una estrategia de marketing muy bien orquestada. Se rumorea, y cada vez con fuerza, que tanto Ande como Kerem han sido contratados por la misma marca, una marca internacional muy importante, para ser la imagen de su nueva campaña más menos a publicitaria. Lo han oído bien. Juntos de nuevo pero no como pareja, sino como embajadores de una marca. Esto por supuesto ha generado un debate muy intenso. Por un lado, los fans que se sienten ilusionados al verlos juntos de nuevo, aunque sea por motivos profesionales. Piensan que la química que hay entre ellos es innegable y que la campaña más menos a publicitaria será un con diéresis copyright sito rotundo gracias a su presencia. Por otro lado, los que se sienten un poco decepcionados. Consideran que esta estrategia es frua y calculadora, y que se utilizando la imagen de la pareja para obtener beneficios económicos superíndice 3 micos, sin importar los sentimientos de los fans. Y AQ es donde entra el juego el análisis. ¿Es esta una estrategia genialmente maquiabu copyright lica o una simple jugada de marketing? La respuesta, como siempre, es compleja. Es innegable que la presencia de Ande y Kerem juntos genera expectación superíndice 3N y atención superíndice 3N medio tica. Son dos figuras muy populares con millones de seguidores en todo el mundo, y su imagen combinada es un N para el público. Desde el punto de vista de la marca, contratar a ambos es una decisión superíndice 3 en el superíndice 3 giga y rentable. Asegura una gran visibilidad y un impacto positivo en las ventas. Sin embargo, también copyright N es importante tener en cuenta el factor humano.
Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Trabajar juntos después copyright S de una ruptura no debe ser fácil, y es posible que esta decisión superíndice 3N haya requerido mucha reflexión superíndice 3N y negociación superíndice 3N por parte de ambos. Es probable que hayan evaluado los pros y los contras, y que hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que, a pesar de todo, esta oportunidad es beneficiosa para sus carreras. Además de eso, es importante recordar que ambos son actores profesionales. Están acostumbrados a trabajar en proyectos que no siempre se ajustan a sus preferencias personales, y saben separar su vida personal de su vida profesional. Es posible que hayan decidido aceptar este trabajo simplemente porque es una buena oportunidad para seguir creciendo en sus carreras y para llegar a un público aún más amplio. Ahora bien, ¿qué copyright significa esto para los fans? Creo que es importante ser realistas y no dejarse llevar por las fantasías. Ande y Kerem estuvieron trabajando juntos, pero no significa que vayan a volver a estar juntos como pareja. Es importante respetar su decisión superíndice 3N y apoyar sus carreras, independientemente de lo que ocurra en su vida personal. En definitiva, la bomba del 31 de marzo es una mezcla de marketing inteligente, expectación superíndice 3N medio, tica y realidad profesional. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, y que detrás de cada noticia hay una historia mucho más compleja. Así que, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis y que hayan podido formarse su propia opinión superíndice 3N sobre este tema tan controvertido. Recuerden que lo importante es respetar las decisiones de Ande y Kerem y seguir apoyando sus carreras. En resumen, hemos hablado de la noticia bomba del 31 de marzo, que revela superíndice 3 la colaboración superíndice 3N de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin en una campaña más menos a publicitaria, después copyright S de su ruptura. Hemos explorado las implicaciones de esta estrategia desde el punto de vista del marketing y también copyright N hemos considerado los sentimientos de los fans. Hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que es una mezcla de estrategia inteligente, expectación superíndice 3N medio, tica y realidad profesional. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber estado aquí hoy. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de esta estrategia? ¿Les gusta la idea de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo, aunque sea por motivos profesionales? Dejen sus comentarios aquí abajo y díganme qué copyright opinan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. No olviden que su participación superíndice 3N es fundamental para que este canal siga creciendo y mejorando. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla, así que ruan, amen y sean felices. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto. Ahora, vamos a profundizar aún más en este asunto, porque el copyright hay mucho más de lo que se ve a simple vista. No nos quedaremos solo en la superficie del chisme, no, más menos horas. Vamos a diseccionar esta noticia desde todos los condiéresis nulos posibles. Primero, hablemos de la marca. ¿De qué copyright marca estamos hablando exactamente? Los rumores apuntan a que se trata de una marca de renombre mundial en el mundo de la moda y la belleza, una marca que siempre ha apostado por la imagen y por la innovación superíndice 3N en sus campañas más menosas publicitarias. De hecho, si analizamos sus campañas más menosas anteriores, podemos ver que suelen elegir a celebridades que representan los valores de la marca: elegancia, sofisticación superíndice 3N, modernidad y, por supuesto, un toque de frescura y juventud. Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin encajan a la perfección superíndice 3N en este perfil. Ambos son superíndice 3 venes, talentosos, guapos y tienen una gran influencia en las redes sociales. Su imagen además estuvo asociada a la felicidad y al amor, gracias a su papel en Senú con diéresis al Cap. Bingo. La marca tiene todos los ingredientes para una campaña más menos publicitaria exitosa.
Pero, ojo, a QU no acaba la cosa. No se trata solo de la imagen de Ande y Kerem. La marca También Copyright N estuvo apostando por la nostalgia. Estuvo apelando al recuerdo de aquella pareja que nos hizo suspirar y so más menos ar con el amor verdadero. Estuvo aprovechando el poder de la memoria colectiva para generar emociones y conectar con el público. Es una jugada maestra. Saben que muchos fans aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N y estu, N utilizando esa fantasua para promocionar sus productos. Es como si les dijeran, sabemos que los hechu is de menos juntos, asu que acu los tenu copyright is, aunque sea por un momento. Y hablando de la campau más menos a en su, CU superíndice 3 moserú. QU copyright podemos esperar. Los detalles aún son un secreto, pero podemos imaginar que serú una campau más menos a elegante, sofisticada y con un toque romántico. Probablemente veremos a Ande y Kerem luciendo las prendas y los productos de la marca, interactuando de una manera lida y cercana, pero sin caer en el romanticismo explícito. Serú una campau más menos a que jugaru con la ambigú un cuarto edad, que dejaru entrever la química que hay entre ellos, pero sin confirmar ni desmentir nada. Dejaru volar nuestra imaginación superíndice 3N. Ahora, vayamos un poco mood de ese ayur. ¿Cuál es el impacto de esta noticia en la carrera de Ande y Kerem? Desde un punto de vista profesional, esta colaboración superíndice 3N es una gran oportunidad para ambos. Les permite seguir siendo relevantes en el mundo del espectáculo, llegar a un público aún de ese amplio y consolidar su imagen como embajadores de marcas de prestigio. Además, les abre las puertas a nuevas oportunidades en el futuro. Si la campau más menos a publicitaria tiene con diéresis copyright cito, es probable que otras marcas se interesen en trabajar con ellos, lo que les permitirá diversificar sus ingresos y asegurar su futuro profesional. Pero por otro lado, también copyright N hay riesgos. Trabajar juntos después copyright S de una ruptura puede ser emocionalmente agotador. Puede reabrir heridas del pasado y generar tensión superíndice 3N en el ambiente de trabajo. Además, la presión superíndice 3N medio tica puede ser abrumadora. Los fans y los medios de comunicación superíndice 3N estaru, N pendientes de cada uno de sus movimientos, buscando cualquier seu más menos al de reconciliación superíndice 3N o de conflicto. Si no saben manejar esta situación superíndice 3N, la colaboración superíndice 3N podrá terminar siendo un fracaso. Y llegamos al punto clave, CU superíndice 3 moestu, N manejando Ande y Kerem esta situación superíndice 3N. Según fuentes cercanas a ambos, estu, N siendo muy profesionales. Han establecido límites claros y estu, N enfocados en hacer un buen trabajo. Saben que tienen que dejar sus sentimientos personales a un lado y concentrarse en cumplir con las expectativas de la marca. Además, cuentan con el apoyo de sus representantes y de sus equipos de trabajo, que les estu, N ayudando a gestionar la presión superíndice 3N medio tica y a mantener la calma. Pero seamos sinceros, no todo es trabajo y profesionalismo. Es inevitable que haya emociones involucradas. Ande y Kerem compartieron momentos muy intensos y especiales, y es probable que aún sientan algo el uno por el otro. Trabajar juntos puede despertar recuerdos y generar sentimientos encontrados. Es importante que sean honestos consigo mismos y que se permitan sentir lo que tengan que sentir. Pero también copyright N es importante que no se dejen llevar por las emociones y que mantengan el control de la situación superíndice 3N. En definitiva, la colaboración superíndice 3N de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bursin en esta campau más menos a publicitaria es un movimiento arriesgado, pero también copyright N muy inteligente. Es una apuesta por la nostalgia, por la química y por la imagen. Es una oportunidad para ambos de seguir creciendo en sus carreras y de llegar a un público aún amplio. Pero también copyright N es un desafío emocional que requiere profesionalismo, madurez y mucha comunicación superíndice 3N. Y ahora, para aún más menos adir a ese sabor al asunto, vamos a especular un poco. ¿Q copyright pasaru despu copyright S de la campau más menos a publicitaria? ¿Volveremos a ver a Ande y Kerem juntos en algún otro proyecto? ¿O seguiru N caminos separados? La respuesta, como siempre, es incierta. Depende de muchos factores, de CU superíndice 3 mo les vaya en la campau más menos a, de sus agendas profesionales, de sus sentimientos personales y por supuesto del destino.
Pero una cosa es segura, la historia de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin seguiru, dando que hablar. Son dos figuras muy importantes en el mundo del espectáculo y su vida personal y profesional siempre estaru, en el centro de la atención superíndice 3 en mediúltica. Asu que prepur rense, porque esto no ha hecho mu ese que empezar. Y para finalizar, quiero darles un consejo a todos los fans, disfruten del momento, apoyen a Ande y Kerem en sus carreras y no se dejen llevar por las fantasías. Recuerden que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión superíndice 3N. Y sobre todo, no pierdan la esperanza. Q Copyright N sabe, a lo mejor el destino les tiene preparada una sorpresa. Y asu llegamos al final de este análisis exhaustivo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que esta colaboración superíndice 3N es una buena idea? ¿Creen que Ande y Kerem pueden manejar la presión superíndice 3N mediútica? Dejen sus comentarios abajo y díganme Q Copyright opinan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla, asu que ruan, amen y sean felices. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.